Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a continuar leyendo y explicando los capítulos del libro de Macabeos, el número 1, uno de los 7 libros deuterocanónicos. ¿Por qué deuterocanónico? Porque no se aceptan estos libros, que son 7, en la ley judaica, ni tampoco en el canon breve, solamente los acepta el canon largo de los 70, que se constituye por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa o la Iglesia Griega. Y algunas otras iglesias que también aceptan estos libros, supuestamente porque no están inspirados por Dios. Pero después de estar leyendo todas estas historias, anécdotas y consejos que hemos recibido, e indicaciones, pues nos damos cuenta que, pues también es un mensaje de nuestro Padre Dios a cada uno de nosotros. Y pues hemos estado viendo aquí en el libro de los Macabeos que lo principal es estar unido a nuestro Padre Dios, para que todo nos vaya bien y podamos hacer bien las cosas. Nos habíamos quedado en el capítulo número 6, vamos a darle lectura. Pongamos mucha atención porque pues aquí viene la manifestación de nuestro Padre Dios. Una vez más se nos hace presente. Capítulo 6. Entre tanto, el rey Antíoco recorría las provincias de la altiplanicie. Ahí se enteró de que en Persia había una ciudad llamada Elemaida, famosa por su riqueza y por su plata y su oro. Tenía un templo muy rico donde había armaduras de oro, corazas y armas que habían dejado allí el rey Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, el primer rey de los griegos. Antíoco fue a aquella ciudad y trató de tomarla y saquearla, pero no pudo, porque los habitantes se enteraron del plan y le resistieron luchando, de modo que tuvo que huir y regresar con mucho pesar a Babilonia. Estando todavía en Persia, le llegó la noticia de que las tropas que habían tratado de invadir Judea habían sido derrotadas, que a pesar de que Lisias había emprendido su camino, su campaña con un ejército muy poderoso, había sido derrotado por los israelitas, quienes se habían reforzado con las armas y el equipo de muchos otros bienes que habían capturado el ejército derrotado. Que los judíos habían derribado también el altar sacrílego que él había mandado construir encima del altar de los holocaustos de Jerusalén. Que habían rodeado el templo de altas murallas, lo mismo que antes, y que habían fortificado también la ciudad de Bet-Sur. Cuando el rey oyó estas noticias, se angustió terriblemente, tanto que se enfermó de tristeza y cayó en cama, pues no les habían salido las cosas como él quería. Así estuvo muchos días continuamente atacado de una profunda tristeza y hasta pensó que iba a morir. Llamó entonces a todos sus amigos y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos, la inquietud mi corazón. Al principio me preguntaba qué habré llegado a tanta aflicción y me asalta esta terrible agitación a mí, que en la plenitud de mi poder he sido dichoso y amado de todos. Pero ahora recuerdo los males que hice en Jerusalén, cuando me llevé todos los hijos de Patriot y mandé exterminar a todos los de Judea sin ningún motivo. Reconozco la causa que me tiene en un país extranjero. Entonces uno de los amigos y todo el cargo de su hijo y prepararon a reinar. Allí murió el rey Antíoco en el año 139. El rey había muerto y fue quien dado desde niño como sucesor de su padre en el trono y le dio el nombre de Eupator. Los soldados de la ciudadela de Jerusalén no dejaban que los israelitas salieran a los alrededores del templo, pero causarles daño y apoyaban a los paganos. Así que Judas decidió acabar con ellos y reunió a el cerco. En el año 150 se reunieron y los cercaron levantando plataformas de tiro y máquinas de guerra. Sin embargo, algunos lograron escapar del cerco, a los cuales unieron otros israelitas renegados. Todos estos fueron a ver al rey y dijeron: ¿cuánto tiempo tendremos que esperar hasta que su majestad nos haga justicia y nos vengue de nuestros compatriotas? Nosotros servimos con toda buena voluntad al padre de su majestad, seguimos sus instrucciones y obedecimos sus órdenes. Y en consecuencia de esto, nuestros compatriotas han cercado la ciudadela y se han vuelto enemigos nuestros. Más aún, han matado a todos los nuestros que han encontrado y se han apoderado de nuestros bienes. Y no solamente nos han atacado a nosotros, sino también a todos los vecinos de su majestad.
ejército están atacando la isla de Jerusalén con la intención de apoderarse de ella. Además, han fortificado el templo de Abed-Sur. Si su majestad no se adelanta a detenerlos pronto, harán cosas peores y su majestad no podrá dominarlos. Al oír esto, el rey se puso furioso y llamó a todos sus amigos y a los comandantes de su ejército y a los jefes de la caballería. También llegaron a unirse ejércitos de mercenarios de otras naciones y de los países marítimos. Los ejércitos del rey se componían de 100.000 soldados de infantería, de 20.000 de caballería, con 32 elefantes adiestrados para la guerra. Pasaron por Idumea y acamparon frente a Bet-Sur y durante muchos días la atacaron con ayuda de máquinas de guerra. Pero los israelitas salieron a la fortaleza y quemaron las máquinas y lucharon valientemente. Judas entonces se retiró de la ciudadela y acampó junto a Bet-Zacarías, frente al campamento del rey. Al día siguiente, muy temprano, el rey levantó el campamento e hizo su ejército que se dirigiera rápidamente hacia Bet-Zacarías. El ejército se preparó para la batalla y se tocaron las trompetas. A los elefantes les mostraron jugo de uvas y de moras para excitarlos al combate. Distribuyeron los animales entre los batallones alrededor de cada elefante. Dispusieron 1.000 hombres protegidos con corazas y con cascos de bronce en la cabeza, además de 500 soldados de caballería escogidos. Los soldados habían sido colocados con anticipación en el lugar donde debía estar el elefante y se movían al mismo tiempo que el animal, sin apartarse de él ni en un momento. Encima de cada elefante había una torre fortificada hecha de madera, cubierta con un techo sujeta a sus espaldas con sus arnés especial, y en cada torre había 3 soldados, además del conductor indio. El resto de la caballería fue colocado a los lados del ejército para hostilizar. Cuando el sol brillaba sobre escudos de oro, el rey las cumbres en la parte baja con confianza y en orden. Todos los de gente temblaban de miedo. Un ejército inmenso y poderoso. Judas y su ejército también avanzaron para dar la batalla, y cerca de 600 hombres del ejército del rey cayeron muertos. Eleazar Abarán divisó un elefante protegido con armadura real, que sobresalía por encima de todos los demás, y pensó que el rey se encontraba en él. Entonces dio su vida para salvar a su pueblo y conquistó fama inmortal. Corrió atrevidamente hacia él por el medio del batallón enemigo, matando gente a la derecha, a la izquierda, y haciendo a uno y a otro lado le abrieran paso. Llegó hasta colocarse debajo del elefante y lo atacó y lo mató. Pero el elefante, al desplomarse, cayó sobre Eleazar, y éste murió allí mismo. Sin embargo, al ver los israelitas el poderío militar del rey y el ímpetu con que atacaban sus soldados, tuvieron que retirarse. Parte del ejército del rey avanzó sobre Jerusalén para atacar a los israelitas, y el rey puso cerco a Judea y al monte Sión. Hizo las paces con los de Bet-Sur, los cuales salieron de la ciudad, pues no tenían provisiones para resistir el cerco. Era un año sabático, en que la tierra debía descansar. Así el rey ocupó Bet-Sur y puso allí una guarnición. Luego atacó el templo durante muchos días, levantando plataformas de tiro, máquinas y guerra, lanzallamas, catapultas, lanzaderos y ondas. Pues los israelitas también levantaron máquinas para responder a las de sus enemigos, y así estuvieron luchando mucho tiempo. Sin embargo, por ser aquel un año sabático, no tenían suficientes provisiones en sus almacenes, y los israelitas que habían venido a Judea, los países paganos, habían consumido las provisiones que quedaban. Cuando el hambre era ya demasiado fuerte, solo quedaron en el templo unos cuantos hombres. Los demás se fueron cada uno a su casa. El rey Antíoco, antes de morir, había confiado a su hijo Antíoco a Filipo a fin de que le educara y lo preparara para ser rey. Pero Filipo, una vez que regresó de Persia y Media con los ejércitos que el rey había llevado en su campaña, trató de apoderarse del gobierno. Cuando Lisias se enteró de ello, a toda prisa dio órdenes al ejército de ponerse en marcha y dijo al rey, a los comandantes del ejército y a los soldados: cada día nos debilitamos más, no quedan muy pocas provisiones, el lugar que estamos sitiados está bien fortificado y además los asuntos del imperio exigen nuestra atención. Hagamos un trato con esta gente, hagamos las paces con ellos y con toda la nación.
Démosles libertad para que sigan sus leyes y costumbres, como antes, pues, haberles prohibido nosotros que siguieran sus leyes y costumbres. Ellos se han irritado y causado todo esto. Al rey le pareció bien esta propuesta, lo mismo que a los jefes militares, así que vio a los israelitas propuesta de paz y ellos la aceptaron. El rey y los jefes garantizaron con su juramento el convenio bajo estas condiciones. Los israelitas salieron de su fortaleza. Pero cuando el rey llegó al monte Sión y vio lo bien fortificado que estaba el lugar, se retractó de su juramento y mandó demoler la muralla que había alrededor. Luego se fue a toda prisa hacia Antioquía y encontró a Filipo en posesión de la ciudad. Lo atacó y por la fuerza se apoderó de la ciudad. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues acabamos de escuchar, acabamos de leer otro episodio más de la actividad del rey Antíoco y de los israelitas que siguen en guerra, que se siguen defendiendo. Y bueno, esto es interesante porque se nos explica exactamente la situación en la que se encuentra un pueblo, que en este caso el pueblo de Dios, y que sabemos que estando con el Señor, pues todas las cosas le iban a ir bien. Vemos la hazaña de Eleazar, que pues trata de ser muy valiente, y elimina a muchos, y hasta el elefante, pero pues se cae el elefante encima de él y lo mata. Diríamos nosotros, bueno, ¿por qué la imprudencia? Pues sí, a veces la imprudencia nos lleva al caos, a la destrucción, nos lleva a cometer errores. Entonces debemos de ser muy pacientes a lo que Dios nos vaya disponiendo en nuestra vida y no caer en los errores de la desesperación y del creer que podemos hacerlo todo. No, tenemos que hacer las cosas como Dios nos lo va indicando. Desafortunadamente a veces nuestros intereses mundanos y terrenales se anteponen a nuestra acción divina que el Señor nos está proveyendo. Le ponemos más atención a nuestra razón, a nuestra inteligencia, a nuestra mente, a nuestra sabiduría mundana, y eso hace que nosotros pues nos violentemos. Eso es muy importante que ustedes lo denoten en esta hazaña que Eleazar tuvo con respecto a querer ayudar a su pueblo, sí, porque esa era una forma de cómo ayudar a su pueblo, ¿no? Y nos dice aquí que tanto del lado izquierdo, del lado derecho, iba matando y llega hasta donde está el elefante y mata al elefante. O sea, eso no es fácil, ¿eh? No crean que no llevaban pistolas, no llevaban metralletas, ¿no? Lanzas y espadas, o sea, pero sí, pues mata al elefante, pero pues lo debió haber matado del otro lado, ¿no? Para que cayera del otro lado el elefante y no cayera encima de él, pero bueno, las circunstancias se dieron así. Aquí lo importante es ver que a veces nuestra forma impetuosa de vivir y de conducirnos de una manera, como les acabo de mencionar, muy mundana, muy terrenal, pues nos hace que cometamos errores, ¿no? Y uno de estos errores, pues aquí lo está presentando esta historia conforme a Eleazar, uno de los hijos de Matatías, ¿no? Hermano de Judas Macabeo, y es donde muere Eleazar. Y vemos también aquí que el rey Antíoco, al darse cuenta de toda esta situación que estaba sucediendo y que Elícias pues había sido derrotado por los israelitas, pues se enoja mucho, ¿no? Y trata de emprender una guerra en contra de los israelitas, ¿no? Pero pues desafortunadamente pues no lo pudo hacer. Y nos menciona aquí algo así, pues como para que un médico nos dijera, ¿no? Cuando el rey oyó estas noticias se angustió terriblemente, tanto que se enfermó de tristeza y cayó en cama. Fíjense, no le dio ninguna enfermedad, simple y llanamente, pues, se sintió mal, porque su orgullo había sido derrotado, su poderío había sido derrotado, su situación mental ya lo tenía a él pues enfermo. Entonces hay gente que se enferma mentalmente, hay gente que se enferma de tristeza y se lo carga el payaso. No necesita tener el virus SARS-CoV-2 COVID-19, ¿verdad? No necesita tener una enfermedad incurable, ¿no? Y ahí viene la tristeza, ¿no? La gente se vuelve loca. Pues lo mismo le pasó a Hitler, si saben la historia, ¿verdad? De ese señor, ¿verdad? Que cuando vio que ya había sido derrotado y que ya iban por él
para darle cranky, pues se suicida, supuestamente, ¿no? Se toma su venenito, ¿verdad? Que ya tenía por ahí su cianuro, ¿no? Y no solo él, sino también sus segundos en mando, ¿eh? Y su familia, ¿no? Supuestamente, porque dicen, no, a mí no me van a aprender y tampoco me van a castigar. Yo soy Dios, ¿no? Y se muere. ¿No? También le pasó lo mismo, ¿no? Pues lo mismo le pasó a Antíoco aquí. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que pues al principio, ay no, el rey Antíoco, ¿no? Sus empresas, ¿no? Sus batallas, ¿no? Anda conquistado por todos lados. Pero antes de morir se da cuenta y reconoce que pues había hecho un daño, no tanto a los israelitas, sino al templo de nuestro Padre Dios, al haberse posesionado y haber profanado el templo, un lugar santo. Un lugar en el que nuestro Padre Dios les había dicho a los israelitas que era para hacer oración, para hacer adoración a nuestro Padre Dios. Y este rey Antíoco, pues ateo, vale monjas, ¿verdad? Pues llegó y invade Jerusalén, ¿sí? Profana el templo. Y no solo eso, sino se roba todos los utensilios que son dedicados al rito de adoración a nuestro Padre Dios, el rito de los sacrificios, ¿no? Y entonces dice, no, pues sí, pues reconozco, dice, que por esa causa me han venido estas calamidades. Ah, bueno, entonces, miren, estamos con Dios a todo dar, ¿eh? Estamos en contra, aguas. Sí, aguas, porque así como a Noé, ¿no? Que le cayó el agua y los inundó a todos. Dice por ahí un explicador, ¿no? Cuando Dios está contento, a todo dar. Todo va bien. Uy, no sé, feliz. Cuando está contento Dios, ¿no? Pues está contento porque estamos haciendo las cosas bien. Pero si se enoja, aguas, ¿no? Porque ahí sí, no, se inunda. Aunque él ya dijo que ya no nos va a volver a castigar con agua, ¿verdad? Y muchos dicen, no, es que ahora nos va a castigar con fuego. ¿Y por qué no nos puede castigar con tierra, unos terremotos, tsunamis y así, que la tierra sea destruida por un meteorito y se acabe? A ver, ¿por qué a fuerzas con fuego? ¿De dónde sacan esos payasos? ¿Por qué no nos va a castigar con hielo? ¿Sí? Que nos haga la ley. No, y si el Señor no nos habla, la neta sí nos enfriamos, ¿eh? Rapidito, ¿no? Sí. Ah, no, pero dicen que con fuego, ¿no? Bueno, entonces pues aquí se dio cuenta de este rey Antíoco y que pues su situación estaba pues mal por su salud. Nos dice que de eso se murió, ¿eh? De la tristeza se enfermó. Esa gente que tiene esa idea de ser el todopoderoso y de repente se da cuenta que es un ser humano vil y desdichado, pues se enferman y se mueren, ¿eh? Qué bueno, ¿no? Qué bueno que entendió el rey Antíoco, ¿verdad? Que su error había sido profanar el templo, ¿sí? Y dice aquí que le encarga a Filipo, a su hijo, para que lo eduque y todo, ¿no? Y después vemos que aquí que Filipo dice, sácate, que yo me voy a quedar con el gobierno, tu hijo que se lo mando a la guardería, ¿no? No había guarderías en entonces, ¿no? Pero digo yo, pues eso es lo que trató de Filipo, Entonces Licias, que era uno de los comandantes, pues se da cuenta de esto, y dice, no, pues ese cuate ya se quiere quedar con el gobierno, ¿no? Del rey, que le corresponde es al hijo, Antíoco número quinto, ¿no? Y dice, no, pues ya le dejo de hacer la guerra a los israelitas, he perdido mucha gente, y mejor voy a hacer la guerra a este cuate, porque se quiere. Qué raro, eso casi no pasa en ningún lado, ¿verdad? Ningún gobierno, ¿no? Pues no, yo creo que no pasa en ningún gobierno. Pasó en Venezuela, pasó en Nicaragua, pasó en Afganistán, pero no, casi ninguno, no. Sí, y aquí en México, pues algo así quiere pasar aquí en México. Aquí. Ah, sí, porque estamos en México, ¿eh? Bueno, entonces, pues este señor Antíoco, pues trata de llevárselas tranquila con los israelitas, hace un son de paz, les pide que pues, hagan un pacto, una paz y esto y aquello, y los israelitas lo aceptan. Fíjense, a pesar de ser guerreros y estar luchando, pues aceptan. Y pero después dice aquí que se arrepiente porque se da cuenta que habían hecho unas murallas alrededor, ¿sí? Todo ahí en Jerusalén. Entonces, pero cuando el rey llegó al monte Sión y lo vio fortificado que estaba el lugar, se retractó de su juramento y mandó demoler la muralla que había alrededor. Se fue luego a Antioquía y encontró a Filipo en posesión de la ciudad, lo atacó y por la fuerza se apoderó de la ciudad. ¿Sí? O sea que las palabras se las lleva el viento.
Sí, maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. Pero bueno, aquí vemos cómo los israelitas de alguna manera pues salen victoriosos, con guerra o sin guerra, porque las cosas las está moviendo nuestro Padre Dios. Sí, le quita la vida a Antíoco número cuarto porque pues, no había hecho las cosas correctamente. Sí, eso de haber atacado al pueblo escogido de Dios, pues está difícil, ¿no? Está muy violento, ¿no? Para cada uno de los que tratan de ofender. Pues es el pueblo de Dios, o sea, Dios lo escogió. Es escogido, ¿no? En la familia siempre hay un escogido, hay un consentido, ¿no? Siempre de los hijos, ¿no? Y háganle algo al consentido de la casa, no, pues papá y mamá se prenden con el otro hijo, ¿no? Hasta la dejan de hablar, ¿no? Y cuando está el hijo consentido, no, 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 no. Si ellos, entre ellas, la luna y el sol y todo, ¿no? Dije el sol, no, los demás hijos sacan en otros lados, lado, kilos, barcos, asqueroso, está el consentido. Y ya cuando no está el consentido, bueno, empiezan a tratar ahí más o menos, ¿no? No, así son, ¿no? Son los escogidos, ¿no? Entonces, pues así pasa con el pueblo del Señor, ¿no? Es un pueblo escogido, entonces aguas, ¿eh? Se ponen ustedes a hablar mal del pueblo escogido, aguas. Imagínense un hijo que le mal del consentido del papá, ¿no? Oye, papá, mira que mi hermano, el mayor, ¿no? Hace esto y hace esto otro, y a él no le dices nada. En cambio, pues yo niego eso y cada otro crítico, me pongo, porque soy pues ningún, ni nada, para que nuestro Padre Dios no se vaya a enojar con ustedes. Acuérdense lo que dijo en una ocasión. Aquel que bendiga al Padre Abraham será lleno de bendiciones. Así lo dice la Escritura, ¿eh? Aquel que digan bendito sea Abraham, se van a llenar de bendiciones. Entonces ahorita es nuestra oportunidad de decir bendito sea el Padre Abraham. Y así ya hablamos de bendiciones. Así ya estamos llenos de bendiciones de nuestro Padre Dios, porque estamos bendiciendo. Pero que lo digan de corazón, no lo digan nada más así de que, ay, bueno, pues ni modo, lo tengo que decir. No, que sea de corazón. Sí, pues sí, pues miren, todos somos pecadores. Todos los patriarcas fueron pecadores, todos los profetas, ¿sí? Todos los caudillos, todos los apóstoles, los discípulos, todos, Pablo y toda la banda, ¿verdad? Timoteo, Tito, Bernabé, ¿sí? Todos han sido pecadores, ¿no? Hasta los medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo también pecadores, ¿no? Todos. Acuérdense que los únicos que no cometieron pecado en este planeta Tierra, ustedes bien lo saben, no necesito decírselo. Nada más hay un hombre y una mujer. Por un hombre entró el pecado y por una mujer también. Entonces por un hombre nos liberaron del pecado y por una mujer también. Aunque muchos, ahorita me van a criticar, ay, ¿cómo ya vas a empezar a hablar bien de la señora? Pues sí, pues es la mamá del maestro. Si tú no respetas a tu madre, pues no la respetes. Yo respeto la mía y respeto más a la del maestro, porque pues es la mamá del maestro, ¿no? ¿Ustedes creen que Jesús no quería a su mamá? ¿No la respetaba? Ay, por favor. Si hasta se le encargó a su discípulo, al más joven, no se le encargó a Pedro, porque ese todavía pronto se va a morir. Pues, ¿para qué? Se le encargó a alguien que va a durar muchos años. Y sí, Juanito duró muchos años. Sí, ese Juanito. No, si de veras ese Juanito, Dios lo bendiga para durar. Ella se quería morir. Eso dice la historia. Yo no estuve presente. No me mandó ningún WhatsApp para que dice, oye, ya me quiero morir. ¿Cómo ves? No. Pero dice la historia que él se murió hasta el final, ¿no? Pues sí, los únicos que no cometieron pecado fue nuestro Señor Jesucristo y nuestra Santísima Madre. Digo nuestra Santísima Madre porque el Señor le dijo, ahí tienes a tu madre, a Juan, y entonces quería referir que todos somos sus hijos, porque Juan pues no era su hijo, era una madre adoptiva, pues así tómela si quieren, una madre adoptiva, ya, sí, porque tú tienes tu madre, pero esta es otra madre, sí, no, estamos llenos de madres, la terrenal y la celestial, sí. Y bueno, pues eso es muy importante que tú lo conozcas, ¿no? Pero vamos a detallar también que pues nuestra Santísima Madre tuvo algunos errores. El tener errores no son pecados, ¿eh? Son errores, equivocaciones. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Sí, tenemos muchas equivocaciones, ¿no? ¿A poco tú nunca te has equivocado? Llegas a la casa donde no está tu mujer y es la otra, pues sí.
la de tu mamá, y llegas y dices, vieja, ay no, vieja, no, no, mamá, le estaba hablándole a mi mujer, y le gritas a tu mamacita que es tu abuelita o tu mamacita, y le dices, viejita, vieja, ya llegué. Bueno, si te puedes equivocar, ¿a poco nunca te has equivocado? Sí, sí, claro que te has equivocado. Sí. Bueno, seguimos con este relato que nos damos cuenta que este, se da cuenta que en una ciudad que había pues unas cosas muy importantes y quiere invadir para quedarse con esas corazas de oro, todos esos ornamentos, quiere tomar posesión y le hace frente. Ese, pues, dice aquí que Antíoco, pues, no tenía, ¿cómo les puedo decir yo a ustedes? Una condición de humildad y sencillez, sino que de veras se creía superpoderoso, ¿no? Así como los superhéroes que nos presentan en las películas, ¿no? Fantasiosas, ¿no? Y entonces pues cree que pues en todas las puede. Esto es un mensaje para que nos demos cuenta nosotros que eso nos lleva a un deterioro. Eso nos hace que nosotros pues caigamos en lo mundano, en lo terrenal. Y pues caemos en pecado, en la distorsión. Y eso nos lleva a la derrota, nos lleva a la muerte, ¿no? Y bueno, pues nos quedamos aquí. Claramente nos menciona que regresa el hijo de Antíoco a la ciudad y se da cuenta de que Filipo pues ya se está haciendo de de todo el gobierno, ¿no? Y lo ataca y le da canque, ¿no? Sí, pues eso es una de las cosas que tiene el ser humano siempre, la avaricia, ¿no? Y el querer tenerlo todo a manos llenas, pero tomarlo por la fuerza. Entonces esto pues pues eso está mal, ¿no? Yo creo que lo importante que debemos hacer es ponernos a trabajar. Y como lo hemos mencionado, el trabajo que ahora tenemos pues es con los dones del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que ponernos a trabajar. Muchos de nosotros pues tenemos los dones, a lo mejor tenemos 1, 2, 3, no sé cuántos dones tenga cada uno de ustedes, pero son los que deben de poner a trabajar en nombre de los demás, en favor de los demás, para que pues hagan algo conforme a lo que Dios nos está pidiendo y que seamos nosotros pues verdaderos hijos de Dios y que podamos nosotros pues cumplir, porque si no, de lo contrario, pues no estamos haciendo lo conveniente. Aquí nos estamos dando cuenta del ejemplo, ¿no? De este señor. Todo mal, y pues se muere. Dice que de tristeza se muere, ¿no? Pero deja al hijo, pero pues sus compinches, sus amigos, fíjense, era su amigo Filipo, su amigo. El mejor amigo del hombre, ¿cuál es? El perro. Es el mejor amigo del hombre. Sí, pues sí. Ni modo que un día lleguen ustedes y el perro le diga, ¿qué quieres? Me voy a quedar con tu mujer. Ay, pues sí, ¿no? Pues ¿cómo? Pues ¿cuándo? No, pues los perros son distintos. Pero aquí supuestamente Filipo era su amigo. No, pues. Y miren lo que quería hacer yo. Yo creo que ya estaba esperando que se muriera el Filipo, ¿eh? Si ojalá ya se muera y yo me voy a quedar, ya parece que voy a hacer que su hijo continúe con el gobierno. ¿Cómo no? Así pasó ahí en Venezuela, ¿eh? Disculpen si un venezolano me escucha, pero pues sí, ¿no? Se muere Hugo Chávez y el Maduro se queda con el poder, ¿no? Ya parece que iba a haber elecciones lícitas y buenas. ¿Qué? Él se queda con el trono, ¿no? Se queda con la presidencia y seguirá por los siglos de los siglos hasta que Estados Unidos le ponga un hasta aquí, porque pues él es el policía del planeta Tierra, entonces pues tiene que
de alguna manera hacer algo ahí, pero todavía no. Ahorita andamos con otros problemas allá en Rusia y Ucrania, ¿no? Bueno, entonces, pues que quede esto como un relato más de la acción divina de nuestro Padre Dios conforme al pueblo de Israel, que lo protege, lo ayuda, y que todos aquellos que emprenden cosas en contra del pueblo de Israel en este entonces, pues les iba a ir muy mal. Ya después vamos a continuar viendo que hay otras partes en donde se sigue mencionando, ¿no?, las acciones, ¿sí? Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar y próximamente vamos a continuar estos relatos. Que Dios te bendiga.